Hay historias que la naturaleza susurra, pero solo unos pocos se detienen a escucharlas. Hoy descubrirás una de ellas. El sapo dorado. ¿Sabías que en un rincón perdido de Costa Rica, una pequeña criatura dorada protagonizó una de las desapariciones más rápidas y silenciosas de la naturaleza? Hoy exploramos la historia del sapo dorado, Incilius periglenes, un anfibio tan brillante como efímero, y descubriremos al final por qué su desaparición se convirtió en un aviso urgente para nuestro mundo. El brillo de un instante. En las nubladas montañas de la región de Monteverde, a unos 1500 metros sobre el nivel del mar, vivía un anfibio que parecía arrancado de un cuento. Machos de color naranja dorado metálico, hembras más discretas pero igualmente mágicas. Su hábitat: un bosque nuboso exclusivo, húmedo, con charcas temporales que se formaban al inicio de la estación de lluvias. Allí, cientos de sapos emergían para reproducirse, en una ventana pequeña de tiempo, bajo el manto de la niebla y el follaje. Esta especie no habitaba otros rincones del mundo. Era endémica de ese bosque en Monteverde. Su rango era diminuto, tan limitado como alrededor de 4 kilómetros. Imagínalo, una mañana templada, la niebla acariciando las hojas y de pronto un destello naranja dorado saltando en la charca. Lo extraordinario era que este sapo no solo sobrevivía allí, sino que se transformaba en espectáculo al inicio de cada temporada de lluvias. La ventana de la vida y su veloz caída. Hasta 1987, los investigadores contaban cientos, incluso miles, de estos sapos en las charcas de Monteverde durante la fecundación. Pero algo empezó a quebrarse. En 1988 apenas se localizaron una decena de individuos. Y el 15 de mayo de 1989 fue el último avistamiento confirmado de un macho solitario. ¿Qué ocurrió? Hay varios factores entrelazados. En primer lugar, la reproducción de este sapo dependía casi en exceso de condiciones climáticas casi perfectas. Las charcas debían formarse justo a tiempo, tener la profundidad adecuada, no secarse ni inundarse demasiado rápido. En segundo lugar, un episodio climático ligado al fenómeno. El Niño provocó sequías anómalas en esa región del bosque nuboso, alterando esas charcas efímeras esenciales para el desarrollo de las larvas. En tercer lugar, apareció un reciente actor letal, el hongo quítrido, Chytridiomycosis, causado por el patógeno Batrachochytrium dendrobatidis, BD, cuya expansión mundial ha provocado decenas de extinciones de anfibios. Estas causas no existen aisladamente, sino que se sumaron. El resultado, un colapso tan rápido como silencioso, un símbolo de la crisis global. La desaparición del sapo dorado no es una historia aislada. Se convirtió en emblema de la crisis mundial de los anfibios. Especies que sucumben sin grandes titulares, sin sobresaltos, cuando los ecosistemas se tensan. Además, su drama nos devuelve la idea de que incluso los lugares remotos, aparentemente protegidos y prístinos, no están a salvo. El bosque nuboso de Monteverde era citado como ejemplo de conservación, y aún así, esta criatura brillante desapareció. Añadamos curiosidades para imaginar mejor. El macho adulto medía apenas unos 4 o 5 centímetros de longitud, un tamaño modesto, pero frente al entorno él sobresalía como una joya. Y mientras muchos sapos dependen del camuflaje, este decidió destacar. Quizá ese brillo también le salió caro, lo que nos enseña esta desaparición. ¿Qué aprendemos de este sapo dorado que ya no está? Primero, que el cambio climático, la alteración del hábitat, los patógenos emergentes y la estrechez de rango pueden combinarse para borrar una especie antes de que lo percibamos plenamente. Por ejemplo, la charca en la que el sapo depositaba sus huevos, un pequeño espejo de agua plenamente dependiente de lluvias regulares, se secó o desbordó. Los renacuajos murieron o nunca llegaron a nacer. También, el hongo quítrido, invisible, actuó como un actor silencioso, expandiéndose por anfibios del mundo sin que muchos ecosistemas lo detectaran a tiempo. Y por último, a veces la última emergencia de una especie no suena como alarma. Su brillo simplemente deja de aparecer y luego no aparece más. Como ese sapo naranja dorado que un día inundó Monteverde de color y al siguiente solo dejó el eco de su salto. Conclusión. Hoy, al mirar hacia el bosque nuboso de Monteverde,
podemos imaginar el resplandor de aquel sapo dorado que una vez iluminó el paisaje. Y ya no está. Su historia no es solo de pérdida, es de advertencia, de pasión, de vínculo entre clima, enfermedad y ecosistemas delicados. El sapo dorado nos recuerda que en la naturaleza todo está conectado, que una charca puede ser frágil, un hongo puede ser mortal y un mundo entero puede cambiar sin que lo veamos venir. Y quizá lo más poderoso de todo, su desaparición nos deja con ganas de más acción, de más respeto, de más escucha. Porque al final la gran pregunta será, ¿qué especie será la próxima en brillar y luego marcharse sin ruido? Y sobre todo, ¿qué haremos nosotros para que eso no suceda? Las ranas incubadoras gástricas. Imagina un mundo donde una rana da a luz desde el estómago de su madre. Hoy viajamos al corazón de la selva tropical australiana para conocer el asombroso caso de las ranas incubadoras gástricas del género Rheobatrachus y descubriremos más adelante por qué su desaparición no solo fue una tragedia natural, sino también una advertencia para nuestro tiempo. Un prodigio de la evolución. En los arroyos cristalinos de los bosques lluviosos del sudeste de Queensland, Australia, vivían dos especies únicas, Rheobatrachus silus, la rana incubadora gástrica australiana sur, y Rheobatrachus vitellinus, la equivalente norte. Ambas eran pequeñas, discretas, hasta que abrías una puerta íntima de la naturaleza. Lo extraordinario, la hembra de estas especies, tras la fertilización, ingiere sus propios huevos. Su estómago deja de secretar ácido, se transforma en una bolsa de incubación, y dentro de ella se gestan los renacuajos. Pasadas 6 o 7 semanas, la madre da a luz cuando regurgita a los jóvenes completamente formados, que saltan hacia el mundo. Visualiza el momento. Una madre rana bajo la superficie, su vientre abultado, detenida en la corriente de un arroyo. Dentro, silencio y milagro. El estómago convertido en útero. Un pequeño Job y la nueva generación aparece en superficie. Un espectáculo tan raro como delicado. Un hábitat de precisión y un rango estrecho. Estas ranas no eran generalistas. Rheobatrachus silus habitaba los arroyos de montaña de las Blackall y Conondale Ranges, entre unos 350 y 800 metros de altitud, en bosques húmedos y eucalipto abiertos junto al agua. Su área de distribución era extremadamente limitada, menos de 1.400 kilómetros cuadrados para la especie sur. Y Rheobatrachus vitellinus estaba aún más restringida en los bosques de Eungella y Clark Range, menos de 500 kilómetros cuadrados en altitudes similares. Paradójicamente, esa especialización fue su mayor fortaleza y también su vulnerabilidad. Un pequeño cambio en temperatura, calidad del agua o la aparición de un patógeno podía alterar todo el ecosistema y con él la supervivencia de estas pequeñas criaturas. El colapso silencioso. En solo una década tras su descubrimiento en los años 70, estas ranas comenzaron a desaparecer. Rheobatrachus silus, descrita en 1973, ya no se observaba en la naturaleza desde principios de los 80. La última captura en cautividad murió en 1983. Rheobatrachus vitellinus, descubierta en 1984, dejó de ser vista poco tiempo después. Las causas fueron múltiples e interrelacionadas. Un hongo letal llamado Chytridiomycosis, causado por el patógeno Batrachochytrium dendrobatidis, que atacó anfibios en todo el mundo, incluido Australia. Alteración del hábitat, tala de bosques, cambios en el flujo de arroyos, degradación del entorno acuático, relación estrecha con condiciones de agua, clima, elevación. Cualquier desajuste reducía drásticamente la población. La combinación fue letal. Una rana que parecía invulnerable se desvaneció ante nuestros ojos. Medicina, misterio y resurrección en foco. No solo era una historia natural sorprendente, estas ranas tenían un valor científico extraordinario. El hecho de que puedan silenciar su ácido estomacal, transformar el órgano en cámara de desarrollo, redefinir funciones fisiológicas, abrió puertas a investigaciones médicas sobre digestión, embarazo, regeneración. Y aún hay esperanza, mediante el proyecto Lázaro, Lazarus Project.
En Australia, científicos han logrado, en 2013, crear embriones a partir de material genético preservado de estas ranas. Aunque aún no se ha devuelto a la vida adulta, el experimento plantea una pregunta potente. ¿Es la extinción realmente irreversible? Imagina un laboratorio donde se trabaja para revivir una especie extinta, una que incubaba dentro del estómago de la madre. Conclusión: hoy, al concluir este viaje, podemos imaginar el murmullo de un arroyo australiano, una madre rana quieta en la noche, su vientre ocultando vida, y luego el silencio. La desaparición de las ranas Rheobatrachus no es solo un capítulo cerrado de la naturaleza. Es una invitación a mirar de cerca, a reconocer que la vida no siempre muestra su crisis con estruendo. Y quizás lo más inspirador, que aún tenemos herramientas de ciencia, conciencia y acción para intentar reparar lo que se ha perdido. Esta historia nos recuerda que cada especie no es solo un actor aislado, sino un argumento completo en el gran guión de la vida. La gran pregunta queda flotando: ¿qué maravilla evolutiva está hoy al borde y dónde estaremos nosotros cuando sea nuestro turno de actuar? El tilacino, el tigre que nunca fue tigre. ¿Y si te dijera que hasta hace menos de 100 años existía un depredador que parecía un lobo, cazaba como un tigre y guardaba a sus crías como un canguro? Un animal tan imposible que cuando los primeros europeos lo vieron, pensaron que estaban alucinando. Pero lo más perturbador no es que existiera, sino cómo lo perdimos. Quédate hasta el final, porque la última grabación de este animal esconde un secreto que te va a helar la sangre. Bienvenidos de nuevo a Amantes y Secretos de la Naturaleza. Hoy no vamos a hablar de un animal cualquiera. Vamos a hablar de una criatura que desafió todas las reglas de la evolución, que sobrevivió millones de años y que nosotros borramos del mapa en apenas un siglo. Su nombre científico es Thylacinus cynocephalus, pero el mundo lo conoce como el tilacino o el tigre de Tasmania. Y te advierto, esta historia va a cambiar la forma en que ves las fotografías antiguas. Imagina esto: estás en los densos bosques de Tasmania en 1850. Es de noche. Escuchas un gruñido gutural que no suena a nada que conozcas. De pronto, entre los helechos, aparece una silueta. Tiene el cuerpo de un perro grande, rayas de tigre en el lomo y una mandíbula que se abre en un ángulo imposible. 120 grados de apertura. Y para rematar, tiene una bolsa marsupial como los cangurus. Tu cerebro no puede procesarlo. ¿Es un lobo? ¿Un felino? ¿Un canguro mutante? La respuesta: nada de eso. El tilacino era un marsupial carnívoro, el depredador terrestre más grande de Australia moderna. Medía hasta 1,80 m de largo contando su cola rígida y pesaba entre 15 y 30 kilos. Era el resultado de millones de años de evolución en un continente aislado. Pero aquí viene lo alucinante. Aunque parecía un lobo, su último ancestro común con los lobos vivió hace 160 millones de años. Lo que estás viendo es evolución convergente en su forma más perfecta. La naturaleza creando la misma solución en dos continentes separados, usando materiales completamente diferentes. Los aborígenes tasmanios lo llamaban corrina o larapinta, y lo temían con respeto. No era el depredador más grande ni el más rápido, pero tenía algo que lo hacía letal: resistencia infinita. A diferencia de los lobos que cazan en manadas con explosiones de velocidad, el tilacino practicaba la caza por agotamiento. Seguía a su presa, wallabies, wombats, aves terrestres, durante horas a un trote incansable. Entonces, esa mandíbula imposible se abría y ¡crack! El final. Y las rayas no eran decoración, hasta que simplemente se rendían. En los bosques de eucalipto, con luz filtrada y sombras alargadas, esas líneas oscuras lo hacían invisible, un fantasma rayado. Durante 40.000 años, los aborígenes australianos convivieron con el tilacino. Hay pinturas rupestres de hace 10.000 años que lo muestran. Había equilibrio. Pero en 1803, los colonos británicos llegaron a Tasmania. Y aquí empieza la tragedia. Los colonos trajeron ovejas, miles de ovejas. Y cuando las ovejas empezaron a desaparecer, necesitaban un culpable. El tilacino, con su aspecto de lobo y sus mandíbulas poderosas, era el villano perfecto. En 1830, el gobierno de Tasmania puso recompensas por cada tilacino muerto. 1 libra por adulto, 10 chelines por juvenil. Era una fortuna en aquella época. Lo que siguió fue sistemático.
Cazadores profesionales, tramperos, granjeros, todos se lanzaron a exterminar al enemigo de las ovejas. Se usaron trampas de acero, veneno, escopetas, perros de caza. Las pieles se vendían, los cachorros se exhibían en circos. Pero aquí está el giro cruel. Estudios posteriores demostraron que los tilacinos rara vez mataban ovejas. Su mandíbula, aunque aterradora, no era lo suficientemente fuerte para abatir ganado adulto. Las verdaderas culpables eran los perros salvajes y los dingos. Pero era demasiado tarde. El tilacino ya llevaba la etiqueta de alimaña. Para 1910, los avistamientos eran raros. Para 1920, casi inexistentes. Ahora viene la parte que te prometí, la parte que no puedes olvidar. En 1933, un trampero llamado Elias Churchill capturó un tilacino. Era un macho adulto. Las últimas estimaciones sugieren que tenía entre 8 y 10 años. Lo vendió al zoológico Beaumaris en Hobart, Tasmania, por 5 libras. Allí lo encerraron en un recinto pequeño. No se sabe si le pusieron nombre oficialmente, pero el público empezó a llamarlo Benjamin. Y aquí está lo escalofriante. Nadie sabía que era el último. Existe una filmación de 62 segundos de Benjamin, grabada en 1933. En blanco y negro, granulada, silenciosa. Lo ves caminando en círculos en su jaula. Abre esa mandíbula imposible, como si bostezara. Se rasca, se sienta, parece cansado, pero fíjate en sus ojos. Hay algo ahí, una mirada vacía. No lo sabemos entonces, pero estamos viendo a la última ventana de una especie de millones de años cerrándose para siempre. Tasmania atravesaba un invierno inusualmente frío. Benjamin, expuesto en su jaula exterior, sin refugio adecuado, sin acceso a su área cerrada, pasó la noche a la intemperie. A la mañana siguiente lo encontraron muerto. Hipotermia. El último tilacino del mundo murió de frío y abandono en un zoológico, a menos de 60 años de que su especie fuera abundante en toda Tasmania. No hubo ceremonia, no hubo luto público. Pasaron décadas antes de que Tasmania, Australia y el mundo comprendieran lo que se había perdido. Aquí es donde la historia se pone extraña, porque técnicamente el tilacino está extinto desde 1936, pero cada año docenas de personas juran haberlo visto. En 1982, un guardabosques reportó un avistamiento nocturno. En 2017, 2 turistas grabaron un video borroso de algo con rayas. En 2021, una cámara trampa captó una silueta que los expertos no pueden identificar completamente. Criptozoología, esperanza desesperada, o quizás alguna población relicta sobrevive en los rincones más profundos de Tasmania. El gobierno de Tasmania ofrece $1.750.000 a quien presente evidencia concluyente de un tilacino vivo. Hasta hoy, nadie ha cobrado el premio. Pero hay algo más. En 1999, científicos del Museo Australiano extrajeron ADN de un cachorro de tilacino, preservado en etanol desde 1866. El ADN estaba fragmentado, pero legible. Desde entonces, varios proyectos están trabajando en algo que suena a ciencia ficción: traer de vuelta al tilacino. Usando tecnología de edición genética CRISPR, planean modificar el genoma del demonio de Tasmania para recrear las secuencias genéticas del tilacino. ¿Es ético? ¿Es posible? ¿Es jugar a ser dioses? ¿O es nuestra única forma de reparar lo que destruimos? Volvamos a esa filmación de Benjamin. 62 segundos. Es todo lo que tenemos. No hay grabación de su aullido. No sabemos cómo sonaba. No sabemos exactamente cómo criaba a sus cachorros. No documentamos su comportamiento de caza en libertad. Tenemos huesos, pieles en museos, fotografías borrosas y una película corta de un animal solitario muriendo en una jaula. El tilacino sobrevivió la llegada de los humanos a Australia hace 65.000 años. Sobrevivió cambios climáticos, extinciones masivas, la competencia con el dingo. Sobrevivió millones de años de evolución y nosotros lo borramos en 133 años. De 1803 a 1936. Pero aquí está la verdadera lección, la que duele. No lo hicimos por necesidad, no por comida, no por supervivencia. Lo hicimos por miedo a perder ovejas que, en su mayoría, el tilacino ni siquiera estaba matando. Así que la próxima vez que veas esa filmación de Benjamin caminando en círculos y está en YouTube, búscala, pregúntate algo. ¿Cuántas especies estamos encerrando en jaulas invisibles ahora mismo?
¿Cuántos últimos están caminando entre nosotros sin que lo sepamos? Porque tal vez, solo tal vez, dentro de 100 años, alguien estará mirando imágenes pixeladas de rinocerontes, orangutanes o vaquitas marinas, preguntándose cómo pudimos ser tan ciegos. Si esta historia te impactó tanto como a mí, déjame un comentario con tu opinión sobre los proyectos de desextinción. ¿Deberíamos traer de vuelta al tilacino o sería solo un parche para nuestra culpa? Dale like si crees que estas historias necesitan ser contadas. Suscríbete para más misterios, extinciones y maravillas de la naturaleza que te van a dejar pensando. Y recuerda, cada especie que perdemos es una biblioteca que se quema. No dejes que la próxima sea en nuestro turno de guardia. Nos vemos en el próximo vídeo. Y mientras tanto, mira con otros ojos las fotografías antiguas. Porque a veces lo que estamos viendo es un adiós que no sabíamos que estábamos diciendo. Si disfrutas de la naturaleza tanto como nosotros, suscríbete, dale a like y acompáñanos en cada nueva aventura.